Hola, volvemos a Travesía, capítulo 3, sobre Bellavista de Castaños. Nos quedamos en el año en que Castaños va a informarse de todo el proceso industrial en Bélgica. Así es. Pues imaginémonos a Castaños en esa compañía Fénix en Gante, Bélgica. Están produciendo la gran cantidad de maquinaria, no nada más textil, de bastante para otras industrias, ¿no? De imprentas, ¿no? Entonces ya estando ahí, él expresa su idea de lo que quiere hacer, la industria que quiere establecer, y ya hay que orientarlo. Y ellos prestos le dicen, nosotros, esta compañía, te puede asesorar desde el poner la primera piedra de esa fábrica que tú quieres hacer, hasta instalar tu maquinaria y empezar el ciclo de producción. Coincide que por aquellos años trabajaba en esta compañía un joven ingeniero egresado de las primeras generaciones de la carrera de ingenieros de París, que era Jean-Baptiste. Le habían dado una beca, él era de un pueblito entre Brujas y Gante que se llama Ade. En ese pueblito, él nació hijo de un carpintero y una costurera. Él se va a estudiar, sus inquietudes lo llevan a irse a la Academia de Artes de Gante, Bélgica. Se destaca, porque le seguí la huella y se destaca como estudiante y es becado para que se vaya. Pues ya a su regreso a Gante se empieza a trabajar, es contratada por la compañía. Y esta compañía le dice a Castaño, este ingeniero, nuestro segundo ingeniero, era el título que tenía ahí en esa empresa. Dice, nuestro segundo ingeniero, Jean-Baptiste, podemos hacer un contrato con él. Se va a México para que te ayude en este proceso de construcción e instalación de la industria. Y así es, el 20 de octubre de 1840 se firma el contrato con Jean-Baptiste Blücher, ¿no? Ya firmado el contrato, él llega en enero de 1840 a la región de Tepic. Llega en el barco Carel, se embarca desde de Gante, se va y no sé por qué razón se embarca en París. Y llega en el Carel aquí a esta región de pequeña. Llegando en enero, pues hay que ver dónde vamos a instalar, hay que hacer un scouting, ¿no? Como le llaman ahora, sí, hacer una exploración de dónde vamos. Me imagino que vieron por ahí cómo se alimentaba Jauja de agua y deciden en esta travesía de ir haciendo el recorrido, decir, bueno, el río de Tepic. Pero pues ya Jauja nos ganó esta caidita para poder establecer. ¿Dónde la vamos a establecer? Pues aquí, en este pequeño llano, que lo que es ahora donde está ubicado el pueblo de Bellavista, pasa a 2 kilómetros aproximadamente al río de Tepic. Bellavista está abajo. Geográficamente estamos pasa por arriba. Del río de Tepic. Decide Blücher que el mejor sitio para establecer esta fábrica, esta industria textil, sería en este lugar. Y lo describe muy bien en una carta sí, al presidente. Aquí deciden en este lugar, empiezan, y hay una carta como dirigida a Nicolás Bravo en el año de 1842, fechada por Castaños y Fletes, que así se llamaba la compañía, fechada, donde Castaños expone ciertas inquietudes al presidente Nicolás Bravo, en donde era un breñal intransitable. Establecimos una industria y un pueblo que dentro de poco va a tener un lugar para el culto religioso y su autoridad cívica. ¿Cuál era la situación en ese momento de nuestra región? Fíjate que, es admirable todo este manejo de fechas, de información tan precisa de nuestro Javier, que me encanta mucho escuchar. Sí. Me gusta mucho cuando dices de 1838, 39 y hasta Jauja,
Castaños busca en este ambiente de competencia establecer Bellavista. Pero 3 años después se está estableciendo Puga y 5 o 7 años después se está estableciendo La Escondida. Es un proceso de cambio industrial, de cambio tecnológico sumamente intenso, sumamente intenso. En un periodo de 12 años se cambia la fisonomía de la comarca en su conjunto. A nivel nacional a esta comarca tepiqueña se le conocía con el nombre de el Manchester mexicano, porque llamaba la atención lo acelerado de proceso de cambio. En donde se están formando estas unidades de producción, están surgiendo nuevas localidades. Para el modelo de industrialización londinense, por ejemplo, hablar del estilo Bellavista era una fábrica amurallada, en donde o encerrada, donde los obreros estaban ahí y solamente podían trabajar en la fábrica. No era vivir en Bellavista y te vas y trabajas en Tepic, no, era estar ahí como mano de obra. O en tu tierra, o cualquier cosa así. Ese es un aspecto que llama mucho la atención. Hay otro aspecto que se nos va a ir desprendiendo de todo este cambio que se está viviendo. Hace un momento decíamos que Tepic se va a caracterizar por esta presencia muy fuerte de hispanopeninsulares. Pero ya para esta época están llegando muchas familias de origen neoyorquino, pero en una importante cantidad, que van a ser los técnicos que van a manejar estas factorías. Y también los jóvenes tepiqueños de entonces, era muy común que estuvieran familiarizados con el surgimiento y desarrollo de estas unidades de producción. Ya está documentado, y yo eso lo he localizado en algunos antiguos documentos, que cuando se va por primera vez Castaños para Bélgica, en este caso, para adquirir la maquinaria, lo van acompañando también una importante cantidad de jóvenes tepiqueños. O sea, van en el viaje. Porque esos técnicos que nos mencionas, Javier, los Bullerman, los que los están acompañando, van a regresarse a Bélgica y se requiere que queden gentes que continúen esas enseñanzas acá. Y yo digo que estas inversiones de capital colocan a la región de Tepic, porque va a ser estado hasta 1917, digamos la región de Tepic, la van a ubicar en los principales circuitos de la economía mundial de ese entonces. Sí, claro. Es un Tepic que está vinculado con Nueva York, es un Tepic que está vinculado con Bélgica, acá con la California de Estados, que dentro de muy poquitos años va a ser la California de Estados Unidos. Y que va a empezar con la fiebre del oro. Con la fiebre del oro, claro. Y en todo eso, un joven tepiqueño tenía un estado de ánimo muy propenso a viajar a Europa, muy propenso a trabajar, a viajar acá a San Francisco, California, y muy poco sabía de la Ciudad de México y muy poco sabía de Guadalajara. Seguramente, o sea, estaba inmerso en los circuitos comerciales mundiales. Una parte de la pregunta acerca de la instalación de la fábrica en Bellavista, porque comentábamos, por ejemplo, que el ingeniero Stephens, el primer Stephens que llegó acá, era neoyorquino. Sí. Entonces llega acá a instalar la fábrica, o a ayudar a instalar la fábrica y a comenzar a funcionar. ¿Cuándo comienza a funcionar la fábrica? Porque el proceso de instalar una fábrica, que es prácticamente un modelo europeo de fábrica, con cantera, con viviendas para los trabajadores, ¿cómo empieza a darse este proceso? Pues ya contratado Bullerman, ya se hacen las exploraciones, se empieza a limpiar todo esto. Ya se programa desde la compañía El Ferry el envío de la maquinaria, donde todo está muy claro, ¿no? Los procesos que se deben de dar. Empieza el desmonte en 1841, en marzo de 1841. Por lógica, Bellavista no había nada. No había nada, era como lo manejan Castaños, un brillante intransitable. No hay nada. No hay población. No hay población.
¿Qué pasa? Pues hay que primero habilitar el lugar donde va a llegar, o sea, esta gente, ¿dónde va a vivir? ¿Dónde la vamos a meter? Entonces es como se construye esta línea de casas. Iguales. Que el nombre viene, se construyen La cuadra. 2 casas grandes La y cuadra. se construyen 24. Ahorita son 24, pero en realidad, si nosotros nos podemos analizar, eran 8 barracas. Y esas 8 barracas se convierten en 24 casas. Después, ¿por qué? Castaños en esa misma carta que le manda a Nicolás Bravo, le expresa, le dice, traigo 600 operarios construyendo la fábrica. Es un mundo, sí, claro, un mundo donde gente para aquella época, ¿no? Claro. Impacta en el índice demográfico de Tepic tremendo, ¿no? Claro. Cambia totalmente. Entonces tengo hasta 600 personas. Hay que hacer esas barracas, esos 8 barracas, hay que, como cigarritos los van a acomodar, ¿no? Ahí duerman y ahí se ubican. ¿Por qué? ¿Y qué nos damos cuenta? Que normalmente eran puros hombres que están construyendo. No se traen a su familia. ¿Por qué? Porque no se están registrando en el 41, no se registran nacimientos en Villavista. No hay nada. Es hasta en el 42, en septiembre del 42, cuando empiezan a aparecer en los registros parroquiales que hay nacimientos, pero no dice Villavista, en la máquina nueva. En la máquina nueva, porque la máquina Así se van a anterior referir. era la máquina. Porque todavía yo creo que el cura no se daba cuenta que ya se llamaba La Villavista, máquina, que los registros ya estaban. Hay todo un movimiento de población instalando la maquinaria, haciendo las acequias que van a alimentar del agua desde el río a ese Entonces, lugar. ahí tiene, así se le conoce, y en septiembre empiezan los registros, dices, es curioso, ¿no? En el 41 no hay nacimientos, quiere decir que no, aquí no se está haciendo producción genética, todavía. Una de las cosas que más No me se llamaron la registra. atención, y alguna vez lo hemos platicado una y otra vez, es, 1, dónde estaba la cantera con la cual se hizo la fábrica, y 2, la tecnología que instalaron era la más avanzada de la época. Primer mundo. De aquella Y época. 3, Puga. Puga se adquirió en el mismo momento en que se adquiere la maquinaria textil, pero Puga, me comentaba Javier en algún momento, al destilar y al hacer el azúcar en ese momento, que era un bien preciado, como ahora, pero en aquel momento más preciado todavía, fue lo que le permitió la rentabilidad a los negocios de castaños en ese momento. Claro. Entonces, ya estamos construyendo. Ya está Bruggemann con los planos, me imagino yo. A veces echa uno como historiador a Sí, volar, es que lo sueñas. Es que Así yo es, les digo, así es es, que lo sueñas. Bellavista no es una construcción, Bellavista es una obra de arte. Así es, proceso. así es. Es un proceso. O sea, este señor Bruggemann era un gran ingeniero. Hay reportes donde, además de ser un gran ingeniero en esto de la construcción, también en lo industrial está patentando allá en Bélgica algunos telares, algunas cositas de ese para la industria textil. Entonces ya tenemos a Bruggemann haciendo las casitas. ¿De dónde viene esta gente? O sea, ya se viene, ya los barcos ya casi están listos, contratados. Qué difícil, ¿no? Llegar a un mundo tan diferente. Las vías del ferrocarril llegaban hasta los talleres vulcanos de la compañía del Fénix. Llegaron, cargaron la maquinaria en esas cajas desarmadas, a subirlos al ferrocarril y llevarlos a Ostende. Ostende es el puerto más al norte de unos 80 kilómetros de arriba. Ahí ya está listo el Janet, esperando para recibir, así se llamaba el barco, el Janet, ya está listo para recibir todas estas cajas. Vámonos, ahí va. Sale el Janet en julio, sale el Janet desde el 41, sale desde Ostende, baja hasta el Cabo de Hornos, subir por San Blas. Ya para eso también había ciertas adecuaciones en el camino de San Blas a lo que es ahora Bellavista, no tenía que pasar por Tepic. Imagínate los caminos. Los caminos. Planito, porque siempre la queja era que San Blas lo ancho, lo angosto. Era una lata viajar de San Blas. 1840. Ya está adaptado todos estos caminos. El primer barco, el Janet, llega el 14 de diciembre de 1840. Baja la maquinaria en San Blas y acá transportarla.
y el tartar llega en enero. Ya están. Entonces hay que prácticamente la construcción ya debe estar avanzada para recibir esta maquinaria. Ya las casitas de la cuadra están construidas. Los galerones ya están ahí. ¿En qué les llega la maquinaria, Javier? Perdón. En diciembre de 1841. 41. El 14 de diciembre, exactamente. Mi hermana había llegado en enero. Llega el Janet. Y el tartar llega en enero. Ya está aquí la maquinaria, ya viene la maquinaria, todo eso ya están establecidos. Esas 2 casonas grandes eran para los técnicos belgas y la demás para la población. La población de esta que se surte Bellavista, vamos a decir, coloquialmente, donde se surte Bellavista, toda esta población viene del norte. La mexicana viene del norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Ustedes le sacan un poquito de sangre a los de Bellavista. Son zacatecanos. Ya viene Sandoval, Tomás, los apellidos que son de esa región. Ya de aquí esta región es la que nos llena de gente. Y debe ser. Zacatecas tiene una cultura de la cantera, del trabajo. Claro. La inteligencia, el proyecto de Castaños, que se trae un proyecto muy europeo. Ellos, y con las manos mexicanas de esos canteros, del trabajo de la cantera, no se podía esperar menos que una obra tan bonita como Bellavista. Es única, o sea, la verdad es única en la región. Sí. Pues ya tenemos, empiezan, se instalan, me imagino llega la maquinaria y vamos, porque cuando llegan en el barco del Janet, bajan 14 técnicos. Una cosa curiosa, vienen mujeres también, vienen como 4 mujeres en el barco, que son también, son obreras. Obreras que saben calificadas. Así es. Porque vienen a enseñar a las mujeres. Sí, acuérdate que son hilos, son Bellavista ya estamos liberados en la feminidad desde esos años, porque las personas que entraron a trabajar a Bellavista fueron hombres, pero también fueron mujeres, ya es hombre. O sea, se presta mucho para manejar los telares. Yo recuerdo que los telares normalmente en Bellavista eran controlados por mujeres, no por hombres. Así es. Tienen más sensibilidad para manejar. Cerró la fábrica mujeres, fue cerrada con puras mujeres. Cuando ya estaban trabajando puras mujeres. Hilanderas, hiladoras. La tecnología. Y la materia prima. La tecnología pues toda belga. Es lo que te digo, Cante surte a la maquinaria de Bellavista. Será en Lieja, Castaños compra para Puga. Puga y Bellavista se están construyendo a la par. Al mismo tiempo. O sea, la capacidad financiera o lo arriesgado que era Castaños de decir a la par. ¿Por qué? Los dos empiezan a producir en 1843. Bellavista en enero de 1843 inicia con la producción de gas. Y en febrero del 43 el ingenio de Puga empieza a trabajar, o sea, a moler caña con máquina de vapor, con el sistema de Rosnekai, que era el más avanzado de aquella época, que ni las Antillas mayores y menores tenían en esos ingenios. Dinos otra vez esa fecha de Puga, cuando empieza la molienda. En 1843. Castaño lo dice claramente, en 1843 empieza la molienda, la primera molienda en Puga. Y Bellavista empieza a producir. Fue mucho más fácil instalar Puga que Bellavista, porque Bellavista, Puga fue un galerón donde meter ese sistema que le llaman el tren de Rosne. Desde que llega la caña, la sube, llega la molienda. Y siempre fue más rentable Puga que Bellavista. Su destilador, ¿sí? Florimond Mangas, un francés, que es el primer destilador de Puga. Es el que está destilando, se lo traen de Francia para que sea el destilador. Entonces él está produciendo. El aguardiente era un gran negocio. Siempre se claro, ahí no le falla. Puga habilitó mucho a Bellavista. Ahorita que decías, es muy bonito y muy importante que los que nos dedicamos a hacerle preguntas al pasado, la imaginación que tengamos también para esas preguntas. No, me gusta mucho. Todos esos técnicos belgas, franceses que están llegando a todas estas unidades de producción, los sábados se van a la plaza de Tepic y están conviviendo ahí con neoyorquinos, están conviviendo con vizcaínos,
dijera Mario Contreras, y le mandamos un gran Saludo. abrazo, Un gran historiador. un gran historiador, decía: Tepic, dentro del occidente de México, por lo menos dice, es una de las ciudades más cosmopolitas En aquel momento en de ese México. momento. Y entonces, Todavía. Sí, sí. ese Tepic está detonando en toda la comarca una serie de procesos de cambio. El Cañón de Bolaños es el proveedor de mano de obra. En un principio, el algodón se va a traer desde Guayaquil, Ecuador. Dijeron un los principio. chiquillos vagos: ¡qué flojera! O sea, y Bueno, y Guayaquil. por el- Por eso Vamos, empezamos a vamos. producir. No, ¿quién fue árbitro? ¿Quién fue? Fíjate. Santiago, Ah, Acaponeta y Santiago. Compostela. Pues sí, Sur- Productores. pero en un Ahora- principio las Y luego dicen que Bellavista. desde Guayaquil. No, señor. Ahí Empezó vamos a producirse salir de- acá. Porque lo que Eustaquio Barro, después vienen a cobrarle una de Guayaquil, vienen. Ha sido producción Pero fue del menor, 47, menor a de haber esa, sido. eso fue de 47. ese cobro. Hay información que desde Guayaquil están trayendo algodón Luzárraga. para estas unidades de producción. Hay información. Posteriormente, y ese posteriormente yo creo que no son ni 10 años, cuando Santiago, uno ve en las estadísticas de población, entre 1840 y 1850, Santiago, de tener 380 habitantes, en una década pasa a tener 3.200 Sí. habitantes. Así es. Es decir, emerge una población. Sí. De veras, emerge- Al calor de la emerge Santiago Escuintla. industrialización de Sí. esta Y zona. todo, y luego ya en López Cotilla, me gusta mucho porque dicen: ay, el que tiene nombre de calle. De calle. Manuel López Cotilla, cuando hace la Manuel López. estadística del Estado Libre de Jalisco, cuando se refiere a Santiago Escuintla, dice: y también se han tumbado los bosques para incorporar el cultivo de algodón y todo eso, Acá en esta parte. y se han ahuyentado la plaga de zancudos y todo, ¿no? Sí, Luz María, Me gusta queridos mucho. compañeros, esta travesía va a ser la más larga de todas, porque ya creo que íbamos cerca de 20 minutos. Sí. Pero vamos a ya dar la conclusión de esta parte, porque proseguiremos después todavía más, no en esta sesión, en otra más, cuando hablemos de todo el circuito donde está La Escondida, donde está Puga, Mora, o sea, todo este círculo de haciendas que finalmente se quebró cuando el movimiento losadista continuó en el emporio económico de los Aguirre y al final, en algún momento debemos dar explicación porque la economía nayarita quedó en un plano secundario. Pero eso será en otro momento. En otra ¿Cómo travesía. podemos concluir, Javier, acerca de la Bellavista de Castaños? Pues fue un movimiento tan importante económico, como expresaba también el maestro Pedro. Bellavista, Jauja detonaron a Santiago. Esa carta famosa del 22 de octubre de 1842, ahí le dicen a Nicolás Bravo: Santiago ha crecido 5 veces con el establecimiento de estas industrias. Así lo dice Castaños. Santiago. Se lo dice al presidente. Lo dice al presidente. Ha brotado. Santiago es una población, era muy pequeña y crece demasiado gracias a la industria. Los valles de Acaponeta, el valle de Chila, son productores de algodón. Sí, claro. El problema fue de Pero Castaños. el triangulito era Tepic, San Blas, Santiago, ¿no? Sí, ajá. Era más Sí, el por la triangulito exportación. hegemónico. El gran problema de Castaños fue que las producciones del algodón fueron muy difíciles en esos Sí. años. Es por eso que en el 47 tienen que recurrir a Luzárraga para que les mande algodón de Ecuador, del Callao, de Lima, de Quito, Ecuador, de Guayaquil, pero de Guayaquil el conde de Luzárraga les tuvo que mandar acá y después hay otra historia muy compleja de estos temas, pero es un detonante industrial. Sin duda. Es lo que nos da, vamos a decir, todo este siglo XIX se va expandiendo. O sea, se crea esta explosión industrial y esta explosión industrial te exige más producciones agrícolas.
Claro. No nada más de algodón. Diversificar. Hay que estas Y es que tienes que abastecer, la demanda. Las haciendas se empiezan a establecer gran cantidad de haciendas. Tan solo veamos alrededor de Bellavista y Puga. Mora, La Escondida. Fortuna, La Escondida. que era un productor Así interminable también de caña, pero no nada más de caña. Puga no nada más era caña, también eran grandes cultivos de otro Costilla, tipo. La Labor, San Lionel. Y vemos cómo nos vamos creando una economía basada en las haciendas, en la producción de haciendas. Después se va extendiendo hasta la costa, que ya estaban un poco ahí establecidas, pero resurgen en la ganadería, Chilapa, San Lorenzo. Entonces, todo es un movimiento económico de generación gracias a estas industrias. María. Un tema maravilloso, interminable. Así es. Y bueno, pues fue una gran aportación que no puede quedar aquí. No puede quedar aquí. Seguiremos, sin duda. Yo estoy seguro que será de nuestros programas más vistos por el interés histórico que está despertando. Yo le agradezco infinitamente a Javier Berecochea su paciencia, pero sobre todo su conocimiento tan al detalle de los procesos históricos. Por supuesto, la compañía del maestro Pedro Luna, que también tiene una formación histórica que todos reconocemos. Pues María, pues con esto nosotros damos por finalizada esta travesía que ha sido maravillosa. Increíble. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Nos vemos pronto. Un placer. Gracias.